Esta vez los convocamos a Hernán Lacunza y a Guido Sanleris, a quien les doy la bienvenida. Bienvenido Hernán, bienvenido Guido, para que nos den una visión desde su experiencia y desde su mirada de economistas pro sobre el tránsito de estos 6 meses del gobierno y 7 meses y los desafíos que nos esperan en los próximos meses y hacia dónde deberíamos ir. ¿No? La dinámica de la charla, como siempre les digo, es un espacio de charla y de conversación de cada uno, de exposición de cada uno de ellos, unos 10-15 minutos cada uno, y después vamos a quedar media hora para preguntas. Lo que les pido es que las escriban por el chat y después Javier y Candelaria, nuestra directora ejecutiva, van a ir moderando y transmitiéndole esas preguntas tanto a Guido como a Hernán. No tengo que presentarlos mucho. Ambos son economistas del PRO, pero lo más importante, estuvieron en el lugar más difícil, en el momento más difícil del PRO. Hernán como ministro de Economía, primero como ministro de Economía de la provincia, que tampoco fue un lecho de rosa, fue bastante difícil la provincia que nos tocó gobernar los casi 4 años de gestión, y luego asumiendo el Ministerio de Economía Nacional en los últimos meses del gobierno de Mauricio. Y Guido también siendo parte del equipo de la provincia, luego con Nicolás Dujovne de ministro y luego presidente del Banco Central. Así que me parecen dos miradas más que calificadas para que hoy escuchemos sobre cómo ven la economía argentina, que sigue siendo nuestro desvelo para todos los argentinos. Así que gracias por venir y arranquemos por la charla. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Hernán. Gracias, Hernán. Hola, hola a todos, gracias Mario, ¿cómo están todos? Un placer. A mí siempre me dicen, bueno, vos fuiste a Nación en un momento difícil, el estrés. Yo me escapé a Nación desde provincia. Lo difícil era provincia, pobre María Eugenia. Así que, pero más allá de esos momentos que compartimos con Guido y que hoy podemos contar un poquito, estamos acá para ver cómo estamos hoy y a dónde podemos ir. Algunas ideas iniciales para compartir en estos 10 minutos y después dar espacio a lo más importante que son las preguntas. Básicamente, el programa creo que tiene es un menú de 4 pasos secuenciales, equilibrio fiscal, asociado a esto, digamos, entonces, o sea, no gastar más de lo que ingresa, entonces apagar la maquinita, esa que tanto disgusto, tanta inflación nos trajo. El tercer paso es normalizar el mercado de cambio, o sea, levantar el cepo. Y el cuarto, entonces, es, una vez levantado el cepo, recuperar la inversión, el crecimiento sostenido. Estamos a mitad de camino. Los primeros 2 pasos creo que se dieron, sobre todo el fiscal, no era obvio, era bastante desafiante desde el punto de vista político y para un gobierno en minoría. La verdad que si hubiéramos hecho esta reunión, Mario, en diciembre, yo no habría dicho que estábamos en superávit fiscal el primer semestre, me habría equivocado. Ahí el gobierno fue bien audaz, quizás capitalizando nuestra experiencia. Nosotros fuimos más tímidos en el primer año de gestión 2016 en lo fiscal y más audaces en lo monetario. Acá no, fueron, eh, creo que correctamente, más ambiciosos en lo fiscal y más prudentes en lo monetario. Pero ese primer paso está dado. El segundo asociado, que entonces, bueno, se pudieron eh, eh, apagar la maquinita y esa presunta máquina de la felicidad, que es inundar de pesos y que tanta inflación y pobreza trae, bueno, también asociado a eso. Ahora, está costando dar el tercer paso, que es el levantar el cepo y con eso recuperar el crecimiento. Ahora voy a detallar un poquito más a dónde estamos y cuáles son los riesgos estos de corto plazo asociados y sobre todo las perspectivas de mediano y de largo plazo para el año que viene y para fines de este gobierno. Como consecuencia de eso que hicimos hasta acá en este primer semestre, yo diría, bueno, no hay hiperinflación, no hay corralito, no hay default, no hay ningún riesgo de eso. Y si bien, viste que enseguida nos acostumbramos a las buenas noticias, y las activamos, las incorporamos al patrimonio, no era tan obvio. Entonces no quiero dejar de destacarlo. Por supuesto que hoy tenemos una incertidumbre cambiaria del tipo de cambio, la brecha, bueno, el oficial y puede ser entre 900 y 1400, pero no entre 900 y 3000.
que habría sido la brecha o la incertidumbre hace 8 meses. Así que destaco. Alcanza para eso, no para volver a crecer todavía, pero sí para disipar, para que nuestro nivel de incertidumbre, cuando tomamos decisiones de inversión, de consumo, de contratar gente o de irnos de vacaciones, tenemos ese rango de incertidumbre, no otro distinto. La segunda observación de este primer semestre, sí, la recesión es muy aguda. Varios de ustedes aquí trabajan, producen, abren comercios, tienen fábricas, tienen emprendimientos. Bueno, la producción en este primer semestre cayó como un 6%, 5% respecto a diciembre, el consumo un poco más todavía, con un salario real que se deprimió como un 20%. Eso tampoco lo atribuyo a este gobierno porque era todo lo anterior era artificial, era plan platita. Bueno, digo, el restaurante estaba lleno, el que podía ir, porque, no, porque pagábamos la luz el 10% que costaba. Digo, es doloroso saber que la luz es más cara de lo que pagamos, pero era artificial lo otro. ¿Sí? Entonces, eso es un sinceramiento. Corrimos un velo y la verdad que éramos más pobres de lo que pensábamos. Y eso este gobierno asumió, si se quiere, el costo político de decir la verdad en ese sentido. Por supuesto que esa caída de ingresos tiene un deterioro en las condiciones sociales. El desempleo subió de 6 a 8, la pobreza va a ser parecida al 50%, el empleo cayó como en 140.000 puestos de trabajo, el formal, y el salario, como ya dije, deprimido como un 20%. Y esto es hasta acá, esta descripción de, bueno, hicimos la tarea más dura en lo fiscal y que nos permitió salir digamos, evitar una catástrofe. Primordial eso, porque imagínense si no acá estaríamos hablando con Mario y con Guido, che, la inflación va a ser de 3 o de 4 dígitos anuales. No es eso el escenario base y eso es importante como para seguir discutiendo con la misma pasión, pero con otro nivel de angustia. Ahora, de acá en adelante, este equilibrio fiscal se consiguió con un mix, como siempre, de baja de gastos, muy importante, como el 30%, mezcla de motosierra, esto de cortar el gasto, licuadora, esto de gastos que no suben igual que la inflación, o de freezer, de patear algunos pagos, sobre todo de energía. Pero principalmente el 70% del ahorro fiscal es por baja del gasto. Eso permitió bajar la inflación de 25 a 5. 5 es un disparate igual, pero 25 es 5 veces ese disparate. Y bueno, tener un sendero de desaceleración inflacionaria bien importante. El segundo componente para esa baja inflación es un atraso cambiario, voy a decirlo así, sin eufemismos, porque en estos 6 meses el dólar subió por la escalera y los precios por el ascensor. Entonces, bueno, esto que todo es más caro en dólares es lo que está complicando el frente cambiario del gobierno, que lo vemos ahora haciendo algunos intentos por salir de ese pantano en el que se metió. Pero lo cierto, amigos, es que el tipo de cambio real, o sea, el dólar corregido por inflación, ¿no? Es un 45% inferior al de diciembre. O sea, o aquel era caro o este es muy barato, pero hay una evidencia bastante elocuente. La brecha cambiaria, o sea, la diferencia entre el oficial y el paralelo, hoy es 50%, promediando los últimos días. Hace 3 meses era 25%. ¿Sí? Entonces hay gente que está dispuesta a comprar dólares 50% más caro que el oficial. Y las reservas que en los primeros 5 meses del año, que son importantes para respaldar nuestros depósitos y poder salir del cepo, que se acumulaban, o sea, quedaban arriba de la mesa, esto Guido lo sabe bien, pues fue presidente del Banco Central, 150 millones de dólares por día, bueno, en los últimos 2 meses compró cero. Y eso es porque, bueno, porque si cualquier precio que lo pongo artificialmente bajo, hay más demanda que oferta. Entonces, los exportadores demoran y los importadores apuran para hacer sus compras porque ven venir algún cambio en esa regla de esa devaluación del 2% mensual. Este combo, amigos, de ingredientes sanos como el equilibrio fiscal ingredientes, déjenme decir, insanos o
grasosos como el atraso cambiario, bueno, nos permiten evitar la catástrofe, genial, y nos permiten bajar la inflación de 25 a 5, está bien, el riesgo país de 2.500 a 1.500, o sea, lo que pagamos de tasa de interés para endeudarnos, está bueno, de 2.500 a 1.500. Bajar la brecha cambiaria, ¿se acuerdan que Massa la había dejado en 150%? O sea, el dólar ese hoy valdría 2.500 a un dólar paralelo de 1.300. Bueno, todo eso es mejor, pero no suficiente para poder dar el próximo paso que les decía al principio, que es levantar el cepo y volver a crecer. Entonces, llegamos a estos días que vemos en la discusión pública, entonces el gobierno tomando algunas medidas, no me voy a poner muy técnico, a lo mejor Guido gusta, como expresidente del Banco Central, por ahí aborda ese tema de lo que están haciendo con las LELIQs y con las letras del Tesoro, o la medida esta del sábado que conocimos, que no van a emitir para comprar dólares. No me voy a meter ahí. Lo que voy a simplificar es decir, bueno, se están tomando medidas como para elongar, alargar la vida útil de un régimen que fue muy eficaz en los primeros 5 meses del año para acumular reservas y para bajar la inflación, pero que desde hace 2 meses entró en su fase de rendimientos decrecientes o incluso negativas, porque bueno, ya no sirve para acumular reservas y seguir bajando el riesgo. Entonces, en los próximos 6 meses diría, bueno, el desafío más inmediato es poder levantar el cepo, que es, bueno, que cada uno de nosotros pueda ahorrar, importar, ahorrar en la moneda que quiere, viajar al exterior con un tipo de cambio único. Así son los países normales. Ustedes habrán escuchado hablar de competencia de moneda. Competencia de moneda es eso, es ser normal. Los uruguayos tienen pesos uruguayos y cuando el que quiere compra euros, dólares, criptomonedas, reales y nadie le pregunta nada más que el fisco va a decir, bueno, paga tus impuestos, pero no es que hay un cepo. O los peruanos con los soles lo mismo. Bueno, ahí es donde tenemos que ir, pero para eso tenemos que tener, si la Argentina fuera esta sala y yo les preguntara ahora, bueno, levanten la mano, que si levanto el cepo mañana a 900 pesos por dólar, quién compra y quién vende, no los voy a poner en ese compromiso, pero va a haber más manos levantadas para comprar que para vender. Entonces, bueno, ese tipo de cambio no es suficiente, esa tasa de cambio no es suficiente para poder levantar el cepo. Entonces, bueno, a medida que se atrasa el tipo de cambio, eso es más difícil, porque bueno, entonces el salto asociado es mayor. Que no es un drama, no es que volcamos, que entonces volvemos a la Argentina de noviembre de 2023. No, es un desequilibrio menor, pero aún así que inhibe la normalización cambiaria. ¿Y para qué necesito eso? Bueno, porque si mantengo el cepo, bueno, la inversión no va a venir, porque yo puedo hacer un montón de medidas. Mario fue protagonista ahí en la Cámara de Diputados de la ley base, se aprobó un régimen para inversiones, que básicamente es una baja de impuestos para nuevas inversiones. Bueno, enhorabuena. Pero la segunda pregunta que hacemos todos es, bueno, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? La primera pregunta, para invertir, eche, lo que meto lo puedo sacar. Y en la medida que no pueda contestar eso, no van a venir grandes inversiones que nos permitan salir de esta recesión que estamos teniendo. Entonces, un riesgo asociado es, bueno, si no levanto el cepo, no voy a poder crecer sostenidamente y no voy a poder conseguir las reservas para pagar la deuda en los próximos años, que es lo que vemos hoy, esa tensión que hay en los mercados de que sube el riesgo país o bajan los bonos, porque bueno, hay esa incertidumbre sobre la capacidad, no sobre la voluntad de pago de este gobierno, que no está fuera de discusión, sino sobre la capacidad de pago. Para terminar, y sin recapitular, digamos, pero cómo llegamos hasta acá y los riesgos de corto plazo. Sí quiero dejar el siguiente mensaje. Yo creo que tratando de estirar un poquito la mirada más panorámica y salir del día a día que un poco nos agobia a veces con un montón de información, realmente creo que
si hacemos las cosas bien, encaramos estos desafíos que estuve describiendo, que no son imposibles, son abordables, 2025 tiene que ser un año mejor que 2024. 2024 va a quedar como el año de, bueno, de corrección de todas las herencias endiabladas que había dejado el gobierno anterior, que se abordaron con mayor o menor pericia y con estos claroscuros que decía antes, pero que quede el 2024 encapsulado como el año del ajuste y que 2025 sea el año de la recuperación. Creo que eso es bien posible. Y para estirar un poquito más la mirada, creo que 2027 vamos a tener un país mejor que a fin de 2027, cuando termine este gobierno, va a ser mejor que el de 2023, porque vamos a tener una economía con un Estado menos pesado, con menos impuestos, con más abierto, más integrado al mundo, sin pedir permiso para importar y exportar, para viajar, para ahorrar en la moneda nuestra o en otra si queremos otra, pero digamos que sea una libre elección del ahorrista y menos regulaciones, menos trabas. Bueno, está ahora la iniciativa del nuevo ministro de regulación y transformación del Estado. Bueno, todo eso son bases o plataformas de despegue muy importantes para que las capacidades muchas veces dormidas, presentes, o aletargadas, dormidas de la Argentina, bueno, puedan cristalizarse y realmente tener un crecimiento más sostenido y sin vaivenes en los próximos años. Creo sí que vamos a tener un país mejor a fin de 2027 y eso significa en términos cotidianos que vamos a tener más empleo, mejores salarios, no vamos a ser Dinamarca, pero que digo que nos parezcamos un poco más a Uruguay, si se quiere, en materia de estabilidad. Eh, y más empleo, mejores comercios donde cada uno se dedique a, bueno, a cómo hago para ahorrar costos, para bajar los costos y ganar clientes, que eso nos tenemos que dedicar los privados y a contratar empleados y que la macro no nos dé sorpresas o ni tengamos, no certezas, pero sí un rango de sorpresas más acotado que los que acostumbrados. Yo dejaría acá. Gracias, Hernán, y te paso la palabra a Guido. Bueno, gracias María Eugenia por la invitación. Muchas gracias a todos por estar acá en este Zoom. Eh, Hemos trabajado en el pasado, como dijo Hernán, juntos, y eso hace que nos conozcamos bastante, que estemos bastante de acuerdo en cómo vemos las cosas de la macroeconomía. Entonces voy a tratar de evitar repetirme, porque suscribo plenamente el análisis que él hacía de lo que ha sido el gobierno de Milei. Yo diría que combinó, voy a ir muy brevemente a lo que fue el diseño de la política económica de este gobierno, ¿sí? A cómo creo que la pensaron, y enfocarme para no pisarme con lo que habló Hernán, que como decía coincido, en lo que vimos más recientemente, ¿sí? Eh, Cuando uno mira lo que es el gobierno de Milei, lo primero que llama la atención es que ha mostrado en lo económico un pragmatismo mucho mayor que el que a lo mejor uno veía durante la campaña, cuando hablaba de algunas alternativas bastante extremas para resolver los problemas que hace tiempo aquejan a la economía argentina, ¿no? Como la dolarización, cerrar el Banco Central y demás. Lo que puso en práctica como política económica combina un elemento muy ortodoxo en lo fiscal, donde fue, como decía Hernán, más allá de lo que tal vez yo creía que era posible de lograr en un par de meses, que es básicamente haber llevado a cero el déficit fiscal y mostrar un pequeño superávit. Ya son 6 meses consecutivos de superávit fiscal primario, y eso es muy importante porque el déficit fiscal que tuvimos durante tanto tiempo es una de las causas de esas recurrentes crisis en las que terminaba la economía argentina. Entonces creo que eso es uno de los grandes logros, esa ortodoxia fiscal, y combinó esa ortodoxia, diría sorprendentemente, con bastante pragmatismo
y heterodoxia en lo monetario cambiario. Mantuvo el cepo, ¿sí? Una sorpresa comparado con lo que venía diciendo en campaña, y lo combinó inicialmente con una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial de 370 a 800, que le permitió crearse un colchón con el cual después ir moviendo el tipo de cambio oficial de a poco. Ese colchón es lo que le permitió durante un tiempo que ese crawl de 2% mensual no implicara que el tipo de cambio quedaba totalmente desalineado. ¿Por qué podía quedar desalineado? Bueno, pues la inflación se iba moviendo mucho más rápido que ese crawl de 2%, pero como se creó el colchón, eso le dio espacio. Eso, más algunas reformas estructurales, es el corazón de la política económica del gobierno, y si uno mira la herencia que recibieron, que la verdad era bien terrible, ¿sí? 200 y pico de inflación, una brecha entre el dólar oficial y paralelo de cerca de 170%, un déficit fiscal de casi 6 puntos del PBI, un banco central, no sin reservas, con reservas negativas de 11.200 millones de dólares. Eso quería decir que habían usado buena parte de los encajes de los depósitos en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, logró de alguna manera en esos meses iniciales el gobierno resolver esa herencia tan compleja, no resolver todos los problemas de Argentina, ni cerca de ello, pero sí evitar una espiralización de la inflación, que era un riesgo que existía cuando asumieron. Y yo diría que hay una etapa del gobierno que termina a fin de mayo, que es cuando, y me meto ya acá más de lleno en lo monetario cambiario, por decirlo de alguna manera, que es el periodo desde que asumen enero hasta fin de mayo, en el cual el Banco Central logra comprar sistemáticamente reservas y el tipo de cambio paralelo se mantiene bastante tranquilo, ¿sí? Todo eso, por supuesto, no sin costos. El costo en términos de actividad económica lo vemos todos. La recesión que ya venía del gobierno anterior, estas medidas para resolver los desequilibrios que habían recibido, la profundiza, y la caída en la actividad económica este año va a ser fuerte. Para ponerlo en números, ¿sí? En promedio, los analistas económicos esperan una caída de la actividad de entre 3,5 y 4% este año, ¿sí? Acuérdense que este año tenemos el agro jugando a favor, porque la cosecha el año pasado por la sequía fue mala, con lo cual, si sacamos el efecto positivo de la sequía, eso implica que una caída entre 3,5 y 4% quiere decir que el resto de la economía no agro estaría cayendo cerca de 5%, ¿sí? Eso es casi media pandemia, por decirlo de alguna manera. Creo que aún con grandes aciertos en el diseño inicial para evitar la espiralización inflacionaria, tal vez el gobierno fue al inicio poco cuidadoso en la coordinación de la reacción de precios y salarios, ¿sí? Poca reacción de los salarios y mucha reacción de los precios a esas medidas iniciales de esa devaluación tan fuerte, y eso generó un poco esta recesión tan profunda. ¿Sí? Tal vez con un poco más de coordinación y guía inicial se hubiera evitado esa caída tan fuerte del salario real, que es una de las causas de esta recesión tan profunda. Decía, el costo grande de esta baja de haber evitado la espiralización inflacionaria, de esta baja de la inflación, viene por el lado de la recesión, y todo iba más o menos tranquilo hasta fin de mayo, cuando entramos en junio, empieza a ocurrir algo que un poco mencioné hace unos minutos, que es este crawl de 2% del tipo de cambio oficial, con una inflación yendo por arriba de 2%, empezaba a plantear dudas acerca de cómo continuaba este esquema en el tiempo, que implicaba un encarecimiento en dólares de Argentina. Y a partir de junio hasta ahora, lo que tuvimos hasta este fin de semana es
un banco central que dejó de comprar reservas, por un lado, pasó de comprar 140 millones de dólares diarios promedio en los primeros 5 meses del año a no poder comprar en junio y lo que va de julio, y al mismo tiempo una suba de la brecha de un piso que había llegado a estar de 20% hasta niveles cercanos a 50%. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué empezó a subir el dólar paralelo? ¿Por qué empezó a subir la brecha? Yo diría que es la combinación en este último mes y medio de dos factores. Uno asociado a fundamentals económicos. Estos temores acerca de la sostenibilidad del esquema cambiario, esto de atrasar el tipo de cambio que va volviendo cada vez más cara a Argentina, y implica que en el tiempo que se hace más difícil exportar y más atractivo importar. Eso mismo hace difícil para el Banco Central comprar reservas. El segundo elemento que diría que influye en este movimiento del tipo de cambio tiene que ver con la baja de la tasa de interés en pesos que impulsó el Banco Central. Entonces, la combinación de, bueno, ¿será sostenible el esquema cambiario? Empezó a generar más expectativa de devaluación, y si bien uno no puede decir que ya está atrasado el tipo de cambio real, si uno lo proyecta hacia adelante, por ejemplo, con una inflación promedio de 5% para el segundo semestre del año, con 4%, y el crawl al 2%, llegaríamos a diciembre con un tipo de cambio real muy parecido al que heredaron de Massa y Alberto Fernández. Entonces ya se complica. Eso generó cierta expectativa de devaluación, y la combinación de más expectativa de devaluación con una tasa en pesos un poco menos atractiva empujó el dólar hacia arriba. Eso llevó a que el gobierno tomara este fin de semana una serie de medidas. Le diría, básicamente, una es clave, más allá de cómo fue presentada la medida que tomó el gobierno, es anunciar que parte de las reservas que iba a comprar el Banco Central, o que compra el Banco Central en el mercado oficial, las iba a vender en el paralelo. ¿Cuántos dólares va a usar el gobierno para este fin? Básicamente, lo que dijeron es que van a vender la cantidad de dólares necesarias en el paralelo para poder absorber los pesos que emiten en el oficial. ¿Sí? Esa medida, claro, generó una reacción inmediata del mercado a inicio de esta semana, ayer y hoy, porque en la práctica es un anuncio de que parte de los dólares que estaban siendo comprados y acumulados como reserva iban a ser vendidos. Eso es en el paralelo, eso es un flujo de venta en el paralelo que asegura por un par de semanas al menos, suerte algunos meses, cierta estabilidad en ese mercado. Entonces, de nuevo, también se vuelve atractivo transitoriamente estar en pesos, ¿sí? Y entonces corrigió fuertemente ayer y hoy el dólar hacia abajo, ¿no? Claro que este tipo de medidas, como decía, y como sucede mucho cuando uno tiene que hacer política económica, no son inocuas, tienen efectos secundarios, o hay como una manta corta. Si uno se cubre por el lado de cuidar mucho vendiendo dólares que no suba la brecha, bueno, va a tener menos dólares, y tener menos reservas hace menos viable cualquier esquema cambiario que uno quiera poner en marcha, hace más difícil salir del cepo. Entonces, esta medida, por un lado, favorece salir del cepo porque reduce la brecha, pero por otro lado lo hace más difícil porque te deja con menos reservas. Hay un trade-off ahí. Y diría que mirando hacia adelante, la medida no resuelve estas dudas acerca de si es consistente el esquema cambiario, dado que el tipo de cambio real se va apreciando. Sí resuelve, al menos transitoriamente, el problema de los flujos, de que no había suficientes flujos de gente que quisiera hacerse de pesos y venderlos. Entonces, por un lado,
tiene, decía, ese costo en términos de reserva, esta medida. Por otro lado, tuvo un impacto negativo sobre el precio de los bonos argentinos. Esto puede llamar la atención. Uno en general está acostumbrado a que baja el dólar y mejoran también los bonos. Este caso no fue así, porque los dólares que se empiezan a usar para mantener la brecha y el dólar paralelo bajo control son dólares que dejan de estar para pagar vencimiento de deuda que vienen en él. Entonces, en respuesta a esta medida que anunció el ministro Caputo el sábado, vimos también ayer y hoy una caída del precio de los bonos argentinos y por ende una suba del riesgo país. ¿Sí? Entonces, ya para ir cerrando, diría que muy positivo el inicio de este gobierno en lo económico, el haber podido implementar un ajuste fiscal. Uno puede discutir la composición de ese ajuste, pero muy positivo haber evitado vía ese ajuste fiscal una espiralización de la inflación, pero resolver los problemas que hace tiempo tiene la economía argentina es complejo. Va muy poco tiempo de gobierno y quedan muchas cosas todavía por resolver, y algunas de las medidas que han ido tomando o no haber tomado ciertas medidas recientemente, bueno, empieza a generar inconsistencias o dudas sobre la consistencia, para ser más preciso, del esquema de política económica. Ahora es probable que tengamos, como decía, cierta tranquilidad en lo cambiario. Creo que lo que muestra estas medidas que tomó el gobierno el fin de semana, y con esto cierro, es que han decidido cuál es su objetivo prioritario en esta etapa. El objetivo prioritario es tener el dólar bajo control para bajar lo más posible la inflación. Ya nos habían mostrado que priorizaban eso por sobre impulsar a lo mejor recuperación más rápida de la actividad económica. Ahora vemos que también priorizan esa baja de la inflación por sobre acumular reservas internacionales que permitirían tal vez salir más rápido del cepo y establecer un esquema más normal y más robusto. Como dijo Hernán, los problemas son difíciles, pero no son insolubles. Creo que la situación hoy es mejor que la que heredaron en diciembre del año pasado, pero queda mucho por hacer. Freno acá, si les parece, y abrimos a preguntas. Gracias, Guido. Le doy la palabra a Javier y a Ocande para que vayan coordinando las preguntas. Bueno, gracias, Mario. Javi, lee un par, ¿querés? Y después las últimas las levantás vos. Bueno, la primera, ¿cuán viable es una dolarización total de la economía? ¿Es conveniente esto? Si querés la tomo, Hernán, y Sí, sí. mira, para dolarizar la economía, voy a hablar primero de si es viable y después si es conveniente. Para si es viable, para dolarizar necesita dólares. El Banco Central sigue teniendo reservas negativas. Entonces, en este momento no es viable, no lo era cuando Milei lo prometía en campaña, sigue sin serlo. Las reservas del Banco Central son negativas en 1.500 millones de dólares todavía, y aún si tuviera 10.000 millones de dólares de reserva, cuando uno consiguiera del Fondo Monetario, de que sea 10.000 millones de dólares, eso te da, si uno quisiera convertir todos los pesos que hay en la economía de dólares, te da un tipo de cambio de conversión superior a 5.000 pesos por dólar, ¿sí? Entonces, implicaría un salto inflacionario brutal. Entonces, desde lo viable no es viable ahora. Desde lo conveniente, hay muchísimo escrito sobre el tema. En general, cuando uno ancla cuando uno deja de tener su propia moneda, deja de tener el tipo de cambio. Argentina vivió una experiencia en sentido ante la convertibilidad, no tan extrema como la dolarización, pero lo que vimos es que se hace mucho más difícil para la economía, si bien la inflación baja, se hace mucho más difícil adaptarse a
shocks externos, ¿sí? Como fue la crisis de Asia o la devaluación de Brasil en el 1998. Entonces, en general, como los shocks que afectan a la economía de Estados Unidos son muy distintos que los shocks que afectan a la economía argentina, lo que termina pasando es que uno termina sufriendo la política monetaria del otro país. Sufriendo, digo, porque a lo mejor cuando la inflación sube en Estados Unidos, la Fed sube la tasa y a lo mejor en ese momento Argentina dolarizada no tiene inflación alta y vive una recesión y necesitaría una baja de tasas. Entonces, en general, yo no creo que para países del tamaño de Argentina el esquema de estar dolarizado sea el mejor, más allá de que no es viable en estos momentos. Buenísimo. Voy con otra de dolarización, que se ve que es el tema de la tarde. ¿Qué es una dolarización endógena y por qué está mal vista por el FMI? Creo que, digo, ¿por qué? No voy a opinar yo sobre por qué el FMI lo ve mal o bien. En general, el FMI tiende a creer en esquemas en donde el tipo de cambio flota, principalmente, no estos esquemas tan rígidos como la dolarización, pero no me siento en condiciones de decir por qué el fondo no lo ve. La dolarización endógena sería una situación en donde los pesos se vuelven tan escasos que la gente empieza a utilizar el dólar para sus transacciones diarias. ¿Sí? En Argentina tenemos cierto componente bimonetario. No vamos a comprar una casa, un departamento, en general lo pagamos en dólares. Para casi todas las otras transacciones las realizamos en pesos. En algún momento, en los últimos meses, Milei fue modificando un poco su visión de exacto hacia qué esquema cambiario monetario quería ir. Primero a la dolarización, después esta dolarización endógena, donde la gente, hay tan pocos pesos que la gente empieza a usar los dólares. Y como decía Hernán antes, en estos momentos de lo que hablan es de un esquema de competencia de monedas, que básicamente quiere decir, se utiliza el peso, pero cualquiera puede comprar libremente otras monedas. Y más parecido a lo que hacen la mayoría de los países. Agrego un poquito de dolarización endógena, es que gradualmente vayamos despreciando el peso y pasándonos a dólares. Y primero el fondo, creo que bueno, ese régimen no existe en ningún lugar del mundo. Entonces el fondo sí creo que pondera los riesgos y los costos de ese régimen. Los riesgos es que, ponele, si yo digo, no, mira, nadie ahorra en pesos o ahorrar en pesos no te va a convenir porque la tasa es negativa. Entonces, por ahí, si la Argentina fuera esta sala, bueno, todos nos querríamos sacar los pesos encima, entonces en esa transición hay un riesgo de inflación, o sea, la demanda cae antes que la oferta de pesos, primera cosa. Segunda, ponerle que llegamos a la dolarización. Entonces no tenemos más pesos y dólares, tenemos nada más que dólares. Entonces viene una sequía, o Brasil devalúa, o una pandemia. Bueno, entonces toda la absorción de ese shock externo va a ser por desempleo. Entonces el desempleo se va a ir a 20 inventos. Depende de la gravedad de la crisis de una pandemia. Entonces no tenés cómo absorber esos eventos inesperados o una guerra de Ucrania. Y ocurren, esas cosas ocurren, cada X tiempo ocurre un shock inesperado. Entonces, el Fondo Monetario siempre tiene, digamos, es más común para países en desarrollo como Argentina, que no tienen un shock simétrico con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene, por ejemplo, como ahora, puede estar eh, podría estar entrando en una recesión, entonces le conviene bajar la tasa. Y si acá hay alta inflación, no le conviene bajar la tasa, no nos conviene bajar la tasa, entonces exacerbaría la inflación, o viceversa, porque lo que pase con Estados Unidos le conviene subir la tasa, porque tiene mucha inflación, por ejemplo, y acá estamos en recesión, agudizaría la recesión. Entonces, dolarizar es entregar el carnet de conducir al Banco Central de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque chocamos en todas las esquinas, entonces no manejemos mal. Está bien, pero el conductor norteamericano va a conducir lo que le convenga
en Texas y en Nueva York, no en Catamarca y en Mar del Plata, ¿está bien? Entonces, creo que ahí son los fundamentos para recomponer una moneda local. O sea, volver a tener una licencia de conducir y ser responsables. Y eso es tener una moneda propia, que no es imposible. Lo lograron Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile. Y, ¿viste? Y ahí, ¿qué te nombré? De la calle Pou, Evo Morales y sus sucesores. Chile, que tiene 5 presidentes presos, expresidentes presos. Perdón, Perú, Chile, que pasó de Piñera, que falleció pobre, a, a- a Boric, en Colombia está Petro, y no tiene inflación de 2 dígitos. Entonces no es imposible. Si lo consiguió América Latina, ¿por qué no lo va a conseguir Argentina? Buenísimo. Leo otra más para Hernán. Hernán dijo levantar el cepo y crecer. Esto parece ser una condición necesaria, pero ¿esto sería suficiente para salir de la recesión y volver a crecer y mejorar a mediano plazo los indicadores de pobreza? Sí, bueno, condición necesaria. O sea, sin eso va a ser difícil crecer. Creo que dije antes algo, para crecer hace falta inversión, capital. Eh, y para que crezca el empleo hace falta nuevas fábricas y nuevos comercios, o sea, nuevos demandantes de empleo, o sea, nuevas empresas. O las actuales que venden, la pizzería de la esquina que en lugar de vender 100 pizzas venda 105. Eso, el crecer, eso es que crezca el empleo. Ahora, para que la pizzería de la esquina ponga una mesa nueva y contrate a un mozo, necesita estar seguro que lo que invierte lo puede recuperar. Porque si hay cepo, entonces no le conviene cambiar dólares por pesos para poner la mesa y contratar un mozo, y no lo hace. Y ni hablar de una minera, una energética, que son inversiones mucho más voluminosas que una pizzería. Así que te diría, es una condición necesaria, obviamente acompañado de todas las otras reformas y de tener equilibrio fiscal y no de tener no darle a la maquinita y desregular y bajar impuestos y que entonces a vos que si tenés una pyme en Santa Fe y que entonces pagues menos ingresos brutos y que cuando agarre la ruta 9 haya menos pozos y cuando llegues al puerto para exportar no tenga que pagar un peaje a alguien que te cobre, bueno, entonces vamos a ser más competitivos. Y eso es crecer y generar empleo. Para que pase todo eso, o sea, bajar ingresos brutos, que arreglar los baches y eliminar la corrupción, eh, para que pase todo eso, antes va a haber que levantar el cepo, porque si no, no va a venir inversión. Buenísimo. Leo una más, un poco más quizás filosófica. Desde lo económico, ¿cómo diferenciamos la concepción de ultraderecha de la Libertad Avanza y la de centro derecha del PRO? Mm. Eso se la dejo Tuya, a Hernán, Mari. toda tuya. Yo no, a ver, yo me resisto a las categorizaciones de ultraderecha, que no sé bien qué significa eso. Yo me diría más bien consistencia o inconsistencia. Entonces hay una matriz común y ya no es de derecha o de izquierda. No se puede gastar más de lo que ingresa. Es lo mismo que hacemos en nuestra casa. Vos podés ganar 100, no podés gastar 120 todos los meses. Bueno, en un país es lo mismo. Si lo financias con emisión te estás autoengañando. Y por eso es inflación o deuda. Entonces, y podés vos en tu casa tener deuda, sí, querés irte de vacaciones o comprar una heladera y sacás un crédito personal, sí, un mes, al cuarto mes no podés sacar más, porque tenés que pagar lo anterior. Parecido, entonces, no gastar más de lo que ingresa, que la maquinita de la felicidad no existe y que tenés que vivir integrado al mundo, pues si te encerrás en tu casa, ¿viste? Lo que único que producís es tu huerta, y si querés comer carne no tenés una vaca. Entonces, integrado al mundo, cambiar lo que vos hacés por lo que hace el resto del mundo, libremente, sin pedir permiso al secretario de turno. Bueno, te dije 3 condiciones: no gastar más de lo que ingresa, no maquinita, integrarte al mundo.
eso es de ultraderecha o de derecha moderada, qué sé yo, digo, es de sentido común. Y si te me apurás de izquierda también es. Después sí podemos tener matices. ¿Quién hace más hincapié en agrandar la torta y después repartirla? Que es más, si querés, la filosofía de derecha. ¿O quién hace más hincapié primero en la equidad y menos en el crecimiento? Entonces, repartir lo que tenemos. Entonces, nunca crecemos. Bueno, me parece que los matices son más de ese tipo que de ultraderecha o de derecha moderada, que me pierdo un poco. Bueno, Bueno, Javi, ¿querés leer un Café, par más Mario, ¿qué vos? crees? sí, Café más o menos. tiramos la última consulta y ya después hacemos ya el cierre. Acá dice una que me preocupa la idea de que lo fiscal son las cuentas de la nación con un gobierno que cree que no ve la situación federal. ¿Qué problemas imaginan cuando se tense la relación federal sin resolver el sistema de coparticipación hoy roto? Si empiezo yo, Guido, y, Dale. y acá hay una dimensión política que por ahí Mario también quiere decir algo. No hay tal cosa como digo, a ver, somos un país federal, ¿sí? A veces se confunde federalismo con sálvese quien pueda. Y lo voy a ilustrar de esta manera. El conurbano, donde el 60% de los chicos son pobres, eso no es problema de María Eugenia antes gobernadora o de Kicillof ahora. Eso es problema de María Eugenia, de Kicillof, de Macri, de Alberto, de Milei y del gobernador de Catamarca también. Pues si no, Catamarca nunca se va a desarrollar si tenemos 60% de los chicos pobres en el conurbano. Entonces, el sistema de coparticipación que tenemos, que no tiene ninguna lógica y es parte de, de la causa de nuestro subdesarrollo, no se va a resolver si todos razonamos tironeando el mantel, que llamamos los 24 gobernadores, y a ver quién se lleva, quién tironea el mantel y se lleva una porción más grande de una torta cada vez más chica. Entonces, y entiendo los incentivos políticos, que nadie se puede sentar a una mesa sabiendo que se va a levantar una porción más chica, pero sí se pueden hacer avances concretos en el sentido correcto, como hizo, por ejemplo, el gobierno de Mauricio a fines de 2017, que hizo un pacto fiscal donde decía, bueno, a ver, resolvamos las grandes inequidades, María Eugenia, provincia de Buenos Aires, bonaerenses reciben de cada 2 pesos que aportan, reciben uno. Entonces es inequitativo y es la provincia más pobre en términos de habitantes, sobre todo en el conurbano. Entonces resolvamos esa inequidad, pongamos los incentivos adecuados, bajemos los impuestos distorsivos, ingresos brutos, sellos, etcétera, y entonces vamos a tener una plataforma mejor, de mayor correspondencia entre el esfuerzo para recaudar y el beneficio de gastar. Pues si no, ¿viste? Recaudar es antipático, gastar es simpático, entonces somos un país, no sé quién preguntó, federal para gastar y unitario para recaudar. Digo, entonces el que la junta no se esfuerza porque la gasta otro, y el que la gasta no es austero porque se la recauda otro. Bueno, en esa trampa, digo, si vamos a razonar con cabeza, sálvese quien pueda, que no es federalismo, y difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, hace falta una conciencia y una altura dirigencial, que aborde este tema con equilibrio general, ¿no? Con que el de Catamarca se quiera llevar más para sus pagos, el de La Pampa también y el de Santa Cruz también, porque así somos cada vez más pobres todos. Bueno, para ir finalizando, María Eugenia, te dejo las palabras finales. Bueno, quedaron un montón de preguntas, les pido disculpas, pero siempre queremos como respetar esto de que sean reuniones breves, para que todos nos quedemos con ganas, que nos quedemos con ganas de volver a la siguiente charla. Quiero agradecer especialmente, y disculpen si hay alguno más que no vi, hice un repaso rápido. Te muteaste, María Eugenia. Muteada, Mario, se te mutea. Gracias por avisarme. Arranco de nuevo.
Agradecerles, decirles que quedaron muchas preguntas, pero bueno, también la idea es que estas charlas y estos encuentros sean cortos para que todos nos quedemos con ganas de más, de volver al siguiente. De paso, paso el aviso, lo vamos a hacer en 15 días, ya les vamos a mandar la comunicación y lo vamos a hacer con Federico González Rouco sobre crédito hipotecario y alquileres, para todos los que les interese. Agradecerles a Hernán y a Guido con su palabra siempre prudente, pero también precisa sobre la economía, que siempre nos ayudan a entender más lo que pasa. Y también a dos de los que vi que asistieron, que fueron parte del equipo de Mauricio, tanto al embajador Diego Guelar y al secretario general legal y técnico Pablo Clusellas, que también lo vi en una charla, en la charla y en uno de los cuadraditos. Si me pierdo de alguien, le pido disculpas. Y bueno, de vuelta agradecerles que hayan venido y en particular a Hernán y a Guido por estar siempre. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días para nuestro próximo encuentro.